Descubren lo inesperado bajo la tierra, la transformadora revelación de una viuda en un remolque. Rosa siempre había sabido que la vida en ese remolque destartalado no era un cuento de hadas. Las paredes habían visto risas y llantos, y ahora apenas contenían la alzada carga de la tristeza que había dejado la muerte de su esposo. A sus 35 años, cada día era una lucha no solo por la supervivencia, sino por mantener la esperanza en dos pequeños ojos que la miraban con admiración. Mientras vendía sus tacos de mamacita en el mercado local, el bullicio le ofrecía un breve alivio, un momento donde podía sentirse valorada, aunque solo fuera por un instante. Sin embargo, una inquietante sensación había comenzado a anidar en su pecho. ¿Valía la pena esta batalla cotidiana? Una mañana, mientras intentaba plantar flores para alegrar su hogar, la pala chocó con un objeto sólido. Al excavar, descubrió un cofre antiguo, cubierto de polvo y secretos. La emoción y el temor se entrelazaron en su interior mientras lo desenterraba. Cuando por fin logró abrirlo, su corazón se detuvo. Dentro encontró documentos y fotos que revelaban que su difunto esposo había dejado una propiedad olvidada en el corazón del pueblo, pero la había ocultado debido a un conflicto familiar que la historia no había compartido con ella. Un estallido de emociones la inundó, confusión, ira y sobre todo una brasa de determinación encendida en su interior. ¿Debería sentirme culpable por querer lo que es mío?, se preguntó, sintiendo el peso del juicio ajeno asomándose a su mente. En el pueblo, los murmullos crecerían, resaltando su ambición y cuestionando su moral. Nunca había sido más consciente de las miradas escrutadoras que la seguían mientras ella vendía sus tacos. Cada sonrisa suplicante de sus pequeños a su lado la empujaba hacia adelante en ese camino cuestionable. Pero ¿estaba dispuesta a arriesgar lo poco que había conseguido para reclamar un legado manchado? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. Con la ayuda de don Felipe, el abogado del pueblo, Rosa se adentró en una lucha legal que parecía insalvable. Su voz temblaba de dubitación. Cada vez que se sentaba con él, el miedo la envolvía, planteándose si realmente podría enfrentar el rechazo de aquel entorno al que siempre había pertenecido. El deseo de un futuro mejor para sus hijos competía con la angustia de lo que pudieran pensar los demás. La presión aumentaba como el calor de un horno encendido, el peso de una decisión que podría arruinar su vida o reconfigurarla. Mientras revisaba las viejas fotos de momentos felices, un sentimiento de traición la invadió. ¿Le pertenecía a ella esa propiedad o era una carga que traerá el juicio de quienes la rodeaban? Frustración y coraje chocaban en su mente. Cada opción que consideraba parecía estar teñida del desdén de sus vecinos. Rosa quería erguirse, demostrar que su historia no terminaba en un remolque sin recursos, pero el abismo de la incertidumbre se ensanchaba a su alrededor. La vida que había luchado por construir parecía pendiendo de un hilo. Ahora, al borde de esta nueva aventura, la pregunta que la perseguía no era únicamente sobre la propiedad perdida. Era un dilema que, como las flores que deseaba plantar, necesitaba tierra fértil para florecer. Sin embargo, en ese mismo instante se sentía más sola que nunca, enfrentando una tormenta interna que amenazaba con arrasar su determinación. Un grito ahogado resonaba en su interior. ¿Estaría lista para enfrentar las repercusiones de reclamar lo que es suyo en un mundo que prefiere las sombras sobre la verdad? La semana siguiente fue un torbellino de emociones. Rosa se sentó en la mesa de la cocina del remolque con los documentos esparcidos a su alrededor como un mapa desmenuzado de su destino. Estudió cada palabra, cada firma, con la intensidad de un faro en la oscuridad.
El proceso legal no solo la aterraba, sino que también la empoderaba. Había semanas en las que deseaba retirar su demanda, pero cada vez que sus hijos entraban en la habitación, sus risas resonaban como un mantra que le recordaba su razón de lucha. La noticia de la propiedad ocultada se había esparcido como pólvora entre los vecinos, y no solo despertó murmullos de sorpresa, sino también una serie de miradas cargadas de juicio. Rosa podía sentir el peso de la desaprobación, especialmente de doña Clarita, la mujer que, con su ceño fruncido, aseguraba que las viudas no deben meterse en asuntos que no les conciernen. Cada vez que se cruzaban en el mercado, Rosa notaba la manera en que aquellas palabras pesadas habían tratado de sumirla en la vergüenza. Un día después de sentirse exhausta por las quejas de su conciencia y la presión externa, decidió que era tiempo de tomar acción. Se levantó antes del amanecer, sin el ruido de sus hijos como telón de fondo. Mientras el sol incidía con suaves rayos en su remolque, comenzó a escribir. Era un acto catártico. Escribió sobre su amor por su esposo, sobre las alegrías y las penas de su vida, y sobre todo sobre los sueños que aún brillaban en lo más profundo de su ser. ¿No era su derecho válido revisar la historia que había heredado, aún manchada de incertidumbres? Cuando se reunió con don Felipe la tarde siguiente, llevó consigo una nueva resolución. Explicó las dudas, pero más que eso, los anhelos de hacerse escuchar. Quería ser una madre valiente, no solo una viuda con un pasado doloroso. Don Felipe la observó con atención, asintiendo mientras ella hablaba. A medida que él la guiaba a través de los procesos legales, Rosa comenzó a ver el camino con más claridad. Cada paso que daba se sentía como un acto de afirmación. Quería ser dueña de su vida, y eso implicaba pelear por su legado. Durante las siguientes semanas, su vida se convirtió en una rutina de citas legales y enfrentamientos incómodos en el pueblo. Con cada reunión en la corte, Rosa comprendía la profundidad de sus propios temores. No solo enfrentaba el juicio de otros, sino también el temor de sus propias inseguridades. A menudo se encontraba mirando al espejo, cuestionándose si era suficiente para lo que estaba por venir. Sin embargo, en esos momentos de duda, una voz interna cada vez más fuerte comenzaba a surgir, recordándole que había en ella una fuerza que nunca había considerado. Un día, al volver de la corte, se cruzó con doña Clarita, quien, con su mirada inquisitiva, le lanzó una crítica mordaz. «No tienes derecho a pelear por lo que te pertenece», dijo con desdén. Rosa sintió que el mundo se detenía. En lugar de retroceder, se plantó frente a ella. «Voy a pelear por mí y por mis hijos. Este legado es tan mío como de cualquier otro». La mujer pareció sorprendida, y Rosa sintió un estremecimiento recorrer su piel. Había comenzado a reclamar no solo su propiedad, sino su autonomía. Esa confrontación fue un punto de inflexión. Sin saberlo, había desencadenado un cambio en su interior. Su deseo de luchar se intensificaba. Sin embargo, una sombra de dudas aún permanecía, una inquietante sensación de que la batalla apenas comenzaba. Esa noche se metió en la cama, con sus hijos a su lado, y se preguntó si podría soportar el impacto de lo que estaba a punto de desatar. ¿Qué costo tendría realmente su lucha por el legado? La respuesta parecía estar a la vuelta de la esquina, pero la incertidumbre la ataba a un presente complejo. ¿Estaría lista para enfrentar la verdad desgarradora que podría surgir de ello? Rosa no podía evitar sentir que la presión aumentaba cada día más. A medida que el juicio se acercaba, lo que antes era un complicado laberinto legal había comenzado a transformarse en una cuestión profundamente personal. Cada vez que se sentía tentada a rendirse, un pequeño impulso la mantenía de pie, luchando no solo por su propiedad, sino por su identidad. Aquella mañana, con la luz del día filtrándose a través de la ventana del remolque, decidió visitar la tierra en disputa. Fue un breve viaje, pero cada metro recorrido parecía acercarla más a la razón de su lucha. La brisa fresca le recordó los pasajes de su infancia, juegos y risas en el campo, un legado de su familia que no podía dejar que se desvaneciera. Sabía que esa vasta extensión de tierra representa algo más que solo una propiedad.
Era su derecho a ser parte de una historia que se extendía más allá de su propia vida. Mientras caminaba por el terreno, una sensación de familiaridad la envolvió. Pero a medida que sus pies se hundían en la tierra, algo en su interior resonó. ¿Cómo se había dejado influir tanto por las opiniones ajenas? Las inseguridades externas parecían ahora pequeñas comparadas con la conexión que sentía con aquellos lugares y el legado que había heredado. Era tiempo de indagar más profundamente, no solo en la tierra, sino en ella misma. Mientras excavaba un poco en una parte olvidada de su jardín, su pala chocó contra algo duro. Con el corazón en la garganta, dejó caer su herramienta y se inclinó para examinar. Entre las raíces de un viejo árbol apareció una pequeña caja de metal. El tiempo y las inclemencias habían hecho lo suyo, pero la curiosidad envolvió cada pensamiento de Rosa. Sin dudarlo, la desenterró y, al abrirla, un torrente de recuerdos y emociones afloraron. Fotografías de su esposo joven, cartas amarillas de amor y una serie de documentos que revelaban secretos familiares que desconocían. Se sentó en el suelo, medio incrédula, medio emocionada. ¿Qué significaban esos papeles? Uno de ellos atraía su atención. Un testamento que no conocía, donde su esposo había expresado su deseo de preservar la propiedad familiar y una serie de cláusulas que fortalecían su posición en el juicio. Este descubrimiento no solo era una prueba más del legado del que debía luchar, sino que también aportaba una nueva dimensión a su propia identidad. Rosa estaba atrapada en una maraña de emociones. Había encontrado no solo la fortaleza de su marido, sino también la chispa de su propio empoderamiento. Por primera vez, sintió que sus acciones estaban respaldadas por un profundo legado de amor y deseo de proteger lo que era suyo. Sin embargo, la presión del juicio seguía levantando preguntas perturbadoras. Primero, ¿cómo usaría esa información en su beneficio? Luego, ¿qué significaría para ella misma, en términos de su propia voz? Al volver a casa, la inquietud seguía ahí, pero ahora también había determinación. La lucha estaba lejos de terminar, y ahora llevaban consigo un nuevo aliado, la historia que había descubierto. Pero una nueva sombra se cernía sobre ella. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para proteger su legado? ¿Y quién más se vería afectado por sus acciones? El peso de sus decisiones pronto se haría sentir, y cada giro del camino legal podría revelar aún más sobre sus vínculos familiares. El día del juicio se acercaba, y Rosa se vio enfrentada a una serie de dilemas morales. Estar lista estaba bien, pero ¿sería suficiente? Las cartas estaban sobre la mesa, y el momento de demostrar su valía estaba a punto de llegar. Podría al final convertir esa historia en su victoria, y, tal vez, en su verdadera libertad. Rosa pasó la noche en vela, su mente revoloteando entre las posibles estrategias para utilizar la información que había hallado. En la penumbra de su remolque, la luz tenue iluminaba su rostro decidido. Cada documento del testamento encerraba una historia, una motivación y, sobre todo, una responsabilidad que ahora pesaba sobre sus hombros. La conexión con su esposo fortalecido por su legado era una antorcha que iluminaba su camino, pero también un recordatorio agudo de las decisiones difíciles que debía tomar. El día del juicio estaba a la vuelta de la esquina, un evento que sentía presionando sobre ella como una tormenta inminente. Mientras organizaba sus pensamientos, comenzó a delinear un plan. Sería necesario no solo demostrar la validez del testamento, sino también desmantelar los argumentos de sus oponentes. Sabía que esos documentos debían ser presentados en un contexto que fortaleciera su propia historia. Ya no se trataba solo de salvar la propiedad, sino de reivindicar un espacio donde ella pudiera ser Rosa, sin limitaciones impuestas. La mañana del juicio llegó con una luz brillante e inusual, parecía casi un presagio. Rosa se vistió con un conjunto que equilibraba fuerza y elegancia, consciente de que cada pequeño detalle contaba. Su reflejo le devolvía una versión más segura de sí misma, una mujer dispuesta a tomar el control, a dejar atrás la sombra del miedo que la había acompañado durante tanto tiempo.
Al llegar al tribunal, la sensación de aplomo se mezcló con el nerviosismo. Las miradas de su familia, amigos y especialmente del abogado de su contrincante la atravesaron como flechas. Pero en lugar de dejarse inmutar, se enfocó, canalizando toda su energía en pensar en el legado que había descubierto. Era su historia, y nadie más podía contarla como ella lo haría. El juicio se inició con los mismos argumentos de siempre, la mecánica fría y distante del sistema legal que la había desgastado. Sin embargo, cuando llegó su turno de hablar, el murmullo cesó. Rosa se puso en pie y con una calma sorprendente expuso su visión. Habló de los recuerdos asociados al terreno, de su conexión familiar y, lo más importante, de aquella caja olvidada que representaba su verdad. Presentó el testamento como un símbolo de amor y una declaración de intenciones. Su voz resonaba firme, se sentía como si cada palabra liberara un peso que había estado acumulando durante años. A medida que el día avanzaba, cada objeción lanzada por su oponente parecía desdibujarse ante la claridad de su relato. Había descubierto que su defensa no solo se basaba en documentos legales, sino en pasión y autenticidad. Las dudas que la habían atormentado durante días comenzaron a ser reemplazadas por un sentido renovado de propósito. Al finalizar la jornada, aunque el veredicto aún estaba por venir, Rosa sintió que había ganado algo más importante que simplemente ganar el juicio. Había recuperado su voz. Sin embargo, en lo profundo de su ser había una inquietud palpitante. La lucha podría haberla transformado, pero ¿qué pasaría una vez que todo esto terminara? ¿Cómo se definiría fuera de estos muros, sin el peso del legado sobre ella? Mientras salía del tribunal, la sensación de triunfo se entrelazaba con un futuro incierto. La victoria podría ser suya, pero eso solo abriría nuevas puertas a nuevas decisiones. Lo que había encontrado en la tierra iba más allá de un testamento. Era la chispa de un cambio profundo en su vida y su identidad, algo que podría sacudir la estructura de todo lo que había conocido hasta ahora. Sus pasos resonaban en el pasillo, adentrándose en el latido acelerado de su corazón, y justo cuando se estaba preguntando qué seguiría después, una figura familiar apareció en la entrada. La sonrisa desgastada de su madre. ¿Por qué estaba allí ahora? ¿Qué secretos súbitos surgirían de su reencuentro? Rosa se detuvo al ver a su madre, una mezcla de sorpresa y recelo cruzando su mente. La última vez que se habían visto, la conversación había dejado cicatrices que parecían aún frescas. Sin embargo, el deseo de entender la razón de su presencia la impulsó a acercarse. Su madre, con una expresión que oscilaba entre la preocupación y la resignación, dio un paso hacia ella. «Rosa, necesito hablar contigo», dijo, su voz cargada de una emoción que no lograba contener. «Oh, ¿es eso lo que crees, después de todo este tiempo?», respondió Rosa, tratando de ocultar la herida que llevaba años cultivando. En cada palabra de su madre había un eco del pasado que no podía ignorar. Ambas se sentaron en un banco cercano al tribunal, el ruido del mundo exterior desvaneciéndose a su alrededor. La tensión del juicio aún palpitaba en su interior, y el encuentro con su madre se sentía como un nuevo juicio emocional. ¿Por qué ahora? ¿Qué es tan importante que no pudiste decirme antes? La mirada de su madre se endureció, como si cada palabra que fuera a decir le costara un gran esfuerzo. Hay cosas que no sabes sobre tu esposo, cosas que cambiarían tu perspectiva de todo esto. Rosa sintió que su corazón se aceleraba. ¿Acaso los secretos del pasado podían desestabilizar lo que había logrado construir? «¿Qué quieres decir?», preguntó, sus manos temblando ligeramente. Su madre respiró hondo y se preparó para abrir un capítulo de su vida que Rosa había creído cerrado para siempre. «Él nunca quiso que te hicieras cargo de esto sola. Te dejó una pista, algo que está en el remolque, en la tierra, no solo el testamento, sino algo más que significaba mucho para él». El aire se volvió pesado entre ellas mientras Rosa procesaba la revelación. ¿Qué más podría haber escondido su esposo? Sus palabras resonaban en su mente, fragmentos de un rompecabezas que aún no lograba entender. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué esperar hasta ahora?»,
cuestionó, sintiendo cómo la frustración comenzaba a intercalarse con la curiosidad. Fui una tonta, simplemente tuve miedo de que te lastimara, pero aquí estamos, y no puedo ocultarlo más, su madre respondió con sinceridad, casi implorando que Rosa comprendiera su miedo. Un torrente de emociones atravesó a Rosa. El juicio había sido un enfrentamiento con el pasado, pero lo que su madre traía era un desafío aún mayor. Especialmente porque ahora sabía que su vida, su lucha, estaba entrelazada con secretos que jamás había imaginado. Fueron esos mismos secretos los que parecían pulsar en el aire alrededor de ellas, listos para ser destapados. ¿Qué es exactamente lo que debo encontrar?, Rosa indagó, sus pensamientos desbordándose en un torrente de preguntas sin respuesta. Es algo que no solo te llevará a conocer más sobre él, sino que tal vez te ayude a encontrarte a ti misma en todo esto, la madre contestó, dejando caer una bombilla de esperanza en la confusión reinante. Mientras sus miradas se entrelazaban, Rosa sintió una mezcla de desafío y entusiasmo. Cada parte de su ser anhelaba descubrir la verdad, incluso si esa verdad podría llevarla a terrenos inexplorados. Ahora, la búsqueda parecía ser más de Dios la propiedad, era un redescubrimiento de quién era realmente. Con su corazón latiendo al ritmo de la incertidumbre, se levantó del banco. «Dame todo lo que tengas», dijo con decisión, los ecos de su propia voz resonando en su mente. «No dejaré que el pasado me defina, estoy lista para lo que venga». A medida que se alejaba de su madre, no podía evitar sentir que la próxima etapa de su vida estaba por comenzar. Pero, ¿cuál sería el precio de descubrir la verdad? Mientras se adentraba en el laberinto emocional que la esperaba, una pregunta le recorría la mente. ¿Podrían las revelaciones del pasado liberarla o, por el contrario, encadenarla a viejos rencores? Ya no estaba dispuesta a permitir que la vida decidiera por ella. Tenía el impulso necesario para ir más allá, para explorar territorios que nunca había imaginado. Pero el verdadero reto comenzaba ahora. Lo desconocido la llamaba, y cada paso que daba hacia adelante la llevaría más cerca de su propio destino. Rosa volvió a su hogar, la mente en un torbellino de imágenes y emociones. Cada paso que daba resonaba en su interior como un eco de decisiones pasadas que la habían llevado hasta ese momento decisivo. La perspectiva de desenterrar algo que pertenecía a su esposo, algo que podría cambiar su vida de manera irrevocable, la impulsaba, pero también la intimidaba. Mientras caminaba hacia el remolque, su corazón latía con la urgencia de un nuevo desafío. Con la pala en mano, se detuvo un instante frente al terreno. Un cúmulo de tierra seca la esperaba, como un secreto vislumbrado que estaba a punto de ser revelado. Se preguntó qué clase de respuesta podría encontrar allí, un legado, un adiós o quizás una parte de la historia que nunca había llegado a conocer. La incertidumbre se entrelazaba con su determinación, generando una ansiedad palpable que la empujaba a actuar. Respiró hondo, sintiendo cómo el aire fresco la revitalizaba. «No puedo permitir que mis miedos dictaminen mi vida», pensó mientras hundía la pala en la tierra. Al principio, la resistencia del suelo hizo que un rayo de dudas brotara en su mente. ¿Estaba preparada para descubrir lo que podría haber estado enterrado durante tanto tiempo? Pero la promesa de autodescubrimiento era más fuerte que cualquier vacilación. Cada palada desenterraba no solo tierra, sino las capas de su propia vida, sus recuerdos y anhelos ocultos. Las sombras del atardecer comenzaron a extenderse a su alrededor, y en medio del proceso, un objeto brilló entre la tierra. Rosa se detuvo, el corazón le dio un vuelco al ver una pequeña caja de metal. Con las manos temblorosas, la sacó del hoyo, sintiendo el crujido de la tierra aún adherido a ella. Esa pequeña caja parecía preguntas que habían estado latentes todo ese tiempo. Era un símbolo tangible de su pasado. Con el pulso acelerado, se apresuró a abrirla. Dentro, encontró varias cartas, fotografías y un diario desgastado por el tiempo.
Cada elemento era un vestigio de una vida que había compartido con su esposo, pero también revelaban sentimientos que nunca había imaginado. Las palabras escritas estaban llenas de anhelos, sueños y miedos. A través de sus letras entendió que él también había luchado con sus propias inseguridades y expectativas. Mientras pasaba las páginas, notó una inconfundible fragilidad en sus palabras. «Rosa», decía una de las cartas, «si alguna vez me faltara, quiero que sepas que cada elección que hice fue por amor». Sin querer, una lágrima rodó por su mejilla, no de tristeza, sino de un profundo reconocimiento. Allí, entre esas cartas y pensamientos, encontró el principio de la reconciliación no solo con su esposo, sino consigo misma. El diario se convirtió en una ventana a su alma, con la esperanza de que la vida pudiera ser moldeada, incluso en medio de la adversidad. Sus luchas, sus sueños, eran ecos de lo que Rosa también quería alcanzar. Así, cada palabra se transformaba en un impulso que la instaba a construir algo nuevo. Con cada revelación, Rosa sintió que no solo desenterraba secretos, sino también una fuerza interna que había estado adormecida. Ahora, más comprometida que nunca, sabía que debía confrontar su dolor, su historia y comenzar a escribir su propio capítulo. Pero mientras el sol se ocultaba en el horizonte, un movimiento en la sombra de un árbol cercano la sacó de su introspección. Una extraña figura emergió, revelando un rostro conocido que la llenó de inquietud. «¿No esperabas que todo se quedara enterrado para siempre?», dijo, con una sonrisa amarga que heló la sangre. El verdadero desafío estaba a punto de comenzar, y Rosa comprendió que su búsqueda de la verdad podría ser más peligrosa de lo que había anticipado. ¿Estaría lista para enfrentarlo? Rosa se congeló, la pequeña caja metálica aún en manos, su física interna tambaleándose ante la aparición de ese rostro del pasado. Fernando, un viejo amigo de su esposo, se acercaba con una expresión que oscilaba entre la ironía y la preocupación. Su presencia evocaba recuerdos de días que pensó olvidados, en los que la confianza y la amistad eran más sólidas que los secretos enterrados. Pero ahora, la relación se cargaba de tensión y sospecha. «¿Qué estás haciendo aquí, Fernando?», preguntó Rosa, su voz temblorosa tratando de contener el torrente de emociones. «Vine a ver cómo estabas», respondió él, aunque la frialdad en su mirada no mostraba calidez. «No creí que estuvieras aquí, desenterrando cosas del pasado». El dilema comenzaba a surgir en la mente de Rosa. Entrar en una confrontación o cerrar esa puerta rápidamente. Sin embargo, ya había decidido que no dejaría que el miedo la dominara. «No se trata solo de recordar, Fernando, se trata de entender lo que realmente había entre nosotros», dijo, su voz fortalecida por la resolución de sus descubrimientos en el diario. Su interlocutor se acercó, y la distancia física entre los dos se redujo, pero la tensión se vuelve tangible. «Lo que encuentres ahí puede que no sea lo que esperabas. Hay sombras en la vida de todos», dijo con voz grave, como si quisiera prevenirla de algo más oscuro. Rosa sintió el impulso de retroceder, pero se asió a la caja con firmeza. Había llegado demasiado lejos para permitirse ser intimidada por la sugerencia de secretos. «Fernando, ya tengo bastante con mi propia sombra. No necesito que me digas lo que debo o no descubrir». En su pecho, una chispa de desafío brotaba. Lo que había comenzado como un ejercicio para entender a su esposo, se había transformado en una búsqueda de autovaloración que se negaba a dejar de lado. «¿Y qué harás con eso?», preguntó Fernando, más astuto que nunca. «¿Lo guardarás como un tesoro o te arriesgarás a desenterrar un conflicto que debió permanecer en paz?» Rosa sintió la presión del desafío en su interior. No solo se enfrentaba a Fernando, sino a las preguntas que siempre había evitado. Su propio conflicto interno pasaba de ser un susurro a un grito claro. ¿Sería suficiente lo que había descubierto para reconstruir su vida? ¿O estaba atrapada en un ciclo de incertidumbre y dolor? Con lo que había aprendido hasta ahora, entendió que el conocimiento era poder, pero también responsabilidad.
Lo que haré con esto depende de lo que yo decida. Ya no más coacción, ya no más muros, afirmó, sosteniendo el diario como un talismán contra el miedo. En ese momento, la figura de Fernando se transformó a sus ojos. Ya no era el confidente del pasado, se estaba convirtiendo en un simbolismo del cambio que ella debía enfrentar y de la fortaleza que debía reclamar. Mientras el aire se encendería entre ellos, sintió cómo su resolución crecía. Sabía que el camino a la verdad no sería sencillo, pero el deseo de ser ella misma, de reescribir su historia, la impulsaba hacia adelante. De repente, el mundo exterior parecía desvanecerse, dejándolos en un duelo de miradas que prometía más que solo palabras. Necesito saber la verdad sobre Andrés. Su legado no se quedará enterrado, dijo Rosa, firmemente. Fernando apretó los labios, como si tuviera algo más que confesar. Quizás no estás lista para lo que de verdad vas a descubrir. Pero Rosa ya no podía dar marcha atrás. Su viaje hacia el autoconocimiento había comenzado, y estaba lista para enfrentar incluso lo que no sabía que le aguardaba. Mientras el viento soplaba, trayendo consigo un presagio de sucesos inciertos, la determinación brillante de Rosa iluminaba el camino a seguir. La búsqueda de una verdad más grande apenas comenzaba, y el siguiente paso la llevaría a una confrontación que cambiaría todo. Mañana lo haré, se dijo, sintiendo el peso de la caja aún en su mano. La nueva jornada traería consigo verdades ocultas que desearía no haber encontrado. ¿Comunicaría a Fernando el peso de esas revelaciones, o tendría que enfrentarlo sola en su búsqueda de redención? El amanecer traía consigo una bruma espesa que parecía lentamente disiparse, como si el mundo estuviera a la espera de la revelación de Rosa. Su corazón latía con intensidad, una mezcla de miedo y determinación, mientras contemplaba la caja metálica que había guardado bajo llave durante tanto tiempo. Este sería el día de la verdad, aquella que le había costado tanto tiempo y esfuerzo buscar. A pesar de las inseguridades que la invadían, sabía que no podía permitirse dar marcha atrás. Cada descubrimiento anterior la había acercado más a sí misma, y esta vez no iba a ser diferente. Mientras tomaba un sorbo de café por la mañana, se sintió como si estuviera a punto de iniciar una nueva vida. Era increíble cómo sus pensamientos se transformaban desde que decidió seguir el hilo de su propia historia, como una novela que se reescribía con cada página que pasaba. Se preguntó qué verdades ocultas emergirían de la oscuridad una vez que abriera la caja. ¿Serían respuestas que la liberarían o más cadenas que la atarían? La posibilidad de lo desconocido la estremecía, pero la necesidad de claridad la impulsaba. La mañana transcurrió lentísima. Rosa se percató de su inusual silencio y soledad, como si el resto del mundo la ignorara. En cada pensamiento, en cada reminiscencia, la figura de su esposo parecía desdibujarse. Él había sido una parte tan integral de su vida que su ausencia ahora se sentía casi palpitante. Sin embargo, no podía permitirse vivir a la sombra de un legado cuya verdad estaba ansiosa por descubrir. Con cada segundo que avanzaba, la vida de Rosa adquiría un nuevo significado. Decidida a enfrentar la conversación con Fernando, preparó el lugar donde se encontrarían. Intentó mantener la mente clara, esbozando un plan mental sobre cómo plantearía sus preguntas. La incertidumbre era abrumadora, pero en el fondo también existía un impulso ferviente y casi primitivo que demandaba respuestas. Finalmente, el encuentro estaba previsto en una pequeña cafetería del vecindario. Cuando entró, sintió las miradas ajenas posarse sobre ella, cargadas de curiosidad y juicio. Sin embargo, esta vez no era vulnerable. Su determinación la envolvía como una armadura. Al ver a Fernando, una nueva oleada de seguridad le hizo enfrentar la situación con mayor aplomo. «Hola, Rosa», dijo él, con una mezcla de sorpresa y cautela en su voz, como si no supiera cuál de sus facetas observar. «Hola, Fernando. Necesitamos hablar sobre Andrés», respondió, sin rodeos. «Necesito entender la verdad». Fernando frunció el ceño, y por un momento su expresión fluctuó entre la duda y la resignación.
Rosa pudo ver cómo jugaba con una servilleta, como si preparara sus palabras cuidadosamente. «No creo que necesites saber lo que vas a descubrir», empezó, pero Rosa lo interrumpió con una mirada decidida. «Merezco saber la verdad, no para quedarme atada, sino para liberarme». Sus palabras resonaron con una firmeza que la sorprendió. «Estoy lista para enfrentar lo que venga. He estado cargando con sombras demasiado tiempo». La conversación giró hacia un horizonte inesperado de secretos compartidos, momentos del pasado que Fernando nunca había revelado. Mientras él hablaba, Rosa se sintió atrapada entre el suceso y lo que venía, una tensión que pulsaba en el aire. Los hilos de su vida se comenzaban a entrelazar en un patrón diferente. Sin embargo, en medio de las revelaciones, surgió una inquietud en Rosa. ¿Qué pasaría si las verdades la despojaran de lo poco que había logrado reconstruir? ¿Sería suficiente para enfrentar las sombras que atormentaban su mente y su corazón, o simplemente sería el inicio de más confusión? La conversación entre ellos se alargó, y cada frase se convertía en un ladrillo en la construcción de una nueva Rosa. Cuando Fernando finalizó su relato, el silencio que siguió fue ensordecedor, lleno de posibilidades y decisiones a tomar. Su vida daría un giro de 180 grados, y lo que había creído inamovible ahora tambaleaba. Y entonces, justo cuando el equilibrio de esta nueva realidad parecía establecerse, Fernando soltó una bomba que hizo eco en la mente de Rosa. «Hay algo más que no te he contado, algo que podría cambiarlo todo». Las palabras pesadas de Fernando resonaron en su cabeza como una alerta. Estaba claro que el camino hacia su propio entendimiento no había hecho más que comenzar, y la búsqueda de esa verdad podría revelar no solo secretos oscuros, sino también su propia fortaleza. Rosa sintió cómo su pecho se constriñó de nuevo. Si esto era solo el comienzo, ¿cuánto más tendría que enfrentar antes de encontrar su verdadero yo? Rosa tragó saliva. El aire en la cafetería se volvió denso y pesado, como si cada respiración la acercaba más a un precipicio del que no estaba segura de querer asomarse. El rostro de Fernando, antes familiar y tranquilo, ahora emanaba una carga que ella misma compartía. La incertidumbre del futuro se dibujaba en su mente como un laberinto. ¿Qué podría haber más allá de lo que ya estaba sobre la mesa? ¿De qué se trata? Su voz era un susurro firme, un intento de aferrarse al último hilo de control que le quedaba. Fernando la miró fijamente. Su expresión mostró más lucha interna que claridad. Podía ver en sus ojos la tormenta de dudas que lo mantenía cautivo. Rosa comprendió que la revelación, que tanto había esperado, se extendía más allá de sus propias expectativas. Era un momento crítico y necesitaba estar preparada para el impacto. Se recordó a sí misma que ya había enfrentado tormentas peores. Esta no sería la primera vez que sus cimientos temblaran. «Andrés». Fernando tomó aire profundamente y prosiguió. «No solo era un amigo. Había un secreto, algo que nunca supe cómo decirte. Es posible que él no haya sido quien creías». Las palabras caían sobre Rosa como granizos, dejándola aturdida. Cada sílaba parecía tener un peso, como ladrillos en su corazón. Se vio a sí misma en la soledad de su habitación, rodeada de fotografías donde sonreía con su difunto esposo. Esa imagen ahora se burlaba de la verdad que emergía como un monstruo del mar, arrastrando todo a su paso. «¿Qué quieres decir?». La pregunta le ardía en los labios, pero no había ira en su voz, solo una curiosidad casi insaciable. Fernando se inclinó hacia adelante. Su tono se tornó deliberado. Andrés estaba involucrado en cosas oscuras. No solo era un buen hombre, había elementos en su vida. Puedo incluso decir que fue la razón por la que ocurrió todo. Rosa sintió cómo la piel se le erizaba. Con cada palabra, un nuevo fragmento de su vida se tambaleaba. ¿Era posible que la imagen perfecta que había tenido de él se desvaneciera ante sus ojos? En su interior, un torrente de emociones la desbordaba. Decepción, rabia, pero también un inusual sentido de liberación.
Esa conexión emocional desgastada comenzaba a reconfigurarse, a tomar forma de una nueva Rosa a la que todavía no podía dar nombre. «No entiendo. ¿Cuánto sabías de esto?» Su tono se volvió más afilado, como si dudar de Fernando fuera más seguro que cuestionar la memoria de Andrés. «Mucho menos de lo que debí. Cuando supe, ya era demasiado tarde. Tenía miedo de perderte». Rosa desvió la mirada, incapaz de mirar a Fernando mientras reflexionaba sus palabras. Esa mezcla de culpa y responsabilidad estaba presente en él, y por primera vez tuvo claro que las decisiones de otras personas podían impactar profundamente su realidad. Sin embargo, se preguntó si podría permitirse sentir compasión por él cuando su corazón aún estaba desbordante de confusión. La revelación podría haber sido el punto final o el inicio de un cambio radical. Rosa lo entendió. La pregunta que atormentaba su mente no era sobre lo que había hecho Andrés, sino sobre lo que ella haría con ello. La vida, por un lado, parecía una narrativa repleta de engaños. Por otro, un nuevo capítulo la estaba llamando, un capítulo que debía ser escrito por su propia mano. Rosa tomó aire de nuevo, sintiendo el ardor en su pecho como una señal de vida. «Esto no termina aquí», declaró, y sin esperar a que él respondiera, se levantó con decisión. Era momento de adentrarse en lo desconocido, con la valentía que había empezado a forjar desde que decidiera abrir la caja de su historia. Mientras se alejaba de la mesa, un nuevo pensamiento emergió con fuerza en su mente. Necesitaba respuestas, no solo sobre Andrés, sino sobre sí misma. Sería hora de buscar las piezas que le faltaban, y eso la llevaría a un viaje hacia lo más profundo de su ser. Fernando la llamó detrás, su voz era un eco distante, pero Rosa continuó con su marcha. Era hora de encontrar la verdad que le daría pistas sobre su propio potencial. Sin embargo, justo en su momento de claridad, se topó con un rostro igualmente familiar y aterrador. Un amigo de la infancia, ahora con una mirada de complicidad, y en su mano un objeto que hacía retumbar su mente, una carta amarilla desgastada por el tiempo. Las palabras, «lo que le reveles podría cambiarlo todo», estaban escritas con una caligrafía reminiscente. Rosa sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué podría ser eso y qué más podía estar al alcance de su mano? Rosa se quedó paralizada al contemplar la carta amarilla en la mano de su antiguo amigo, Martín. Era un fragmento del pasado que parecía haber regresado con una fuerza arrolladora, trayendo consigo un torrente de recuerdos que se agolpaban en su mente. El tiempo se detuvo brevemente mientras su corazón latía con furia y la incertidumbre la envolvió. Este nuevo descubrimiento podría ser el eslabón que unía todos los fragmentos de su historia, esas piezas que nunca había discutido con Andrés y que ahora parecían cobrar vida propia. «Martín», musitó Rosa, intentando encontrar su voz en medio de la confusión. Su mente corría a 1000 por hora, conectando las piezas, intentando entender el significado detrás de esa carta. Martín se acercó con una expresión seria, el mismo rostro que había visto como un niño, pero ahora marcado por la experiencia. «Rosa, hay cosas que debes saber, cosas que cambiaron el rumbo de tu vida, quizás antes de que tú siquiera supieras que había algo que se debía cambiar». Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras tomaba la carta, su corazón encogiéndose ante la posibilidad de nuevas revelaciones. ¿Qué más había en los entresijos de la historia que había construido sobre su vida? Ella dio un paso atrás, sintiendo el peso de la decisión en su pecho. «Dime, por favor, no puedo seguir con esto si no entiendo la verdad», insistió, sosteniendo la carta como si fuera un tesoro. Su voz era firme, pero había un tono implícito de vulnerabilidad. Sabía que con cada respuesta venía una carga. Martín miró a su alrededor, asegurándose de que nadie escuchara. Luego se inclinó hacia ella con la determinación de alguien que sabe que el momento es crucial. «Andrés y yo éramos amigos en la infancia. Él siempre tenía la visión de defender la familia y proteger su legado, pero
Había algo más que lo impulsaba. Algo oscuro que no podía permitirte conocer. Rosa sintió que su estómago se revolvía. La tensión entre ellos creció al instante, convirtiéndose en un campo de batalla de verdades y velos. Se sintió atrapada entre la lealtad a la memoria de su esposo y la necesidad de entender completamente su propia historia. ¿Qué era eso, Martín?, preguntó con determinación, sintiendo que era el momento de desenterrar lo que verdaderamente había estado enterrado. ¿Qué era eso, Martín?, preguntó con determinación, sintiendo que era el momento de desenterrar lo que verdaderamente había estado enterrado. Con voz temblorosa, él continuó. Andrés había hecho tratos con personas a las que nunca debió asociarse. Tenía sus motivos, pero esos motivos nunca justifican las decisiones que afectaron a tu vida y a la de tus hijos. A veces creo que, por miedo a perderte, prefirió ocultarte la verdad en lugar de arriesgarse. Rosa sintió un torbellino de emociones. Cada palabra de Martín se sentía como un nuevo ladrillo en la construcción de tanto dolor. Pero al mismo tiempo había un ligero destello de esperanza. Si su historia había estado guiada por sombras, ahora podría ser el momento de replantearse su significado. El pasado no debería ser una cadena, sino una lección. ¿Y cuál es esta carta?, preguntó, mientras sacaba el papel de su bolsillo, su mirada fija en Martín. Es una advertencia, para que sepas que había cosas que tu esposo tenía planeadas, cosas que podrían haber trabajado para él, pero se metió en situaciones que lo llevaron a su final. Respondió con un tono de dolor en su voz, como si la carga de la última revelación pesara sobre él. Con manos temblorosas, Rosa comenzó a abrir la carta con un sentido de reverencia. El texto se desdobló ante ella, y al leer las primeras líneas, una mezcla de angustia y claridad la invadió. Había un deseo de su esposo por dejar su legado, un deseo de proteger a su familia a toda costa, y a través de palabras escritas con tal cariño, Rosa sintió que Andrés intentaba revelarle no solo sus ambiciones, sino también sus miedos. Con cada palabra que leía, su corazón se abría. La mezcla de amor y arrepentimiento se concretó de forma tangible, y en esos momentos de lectura el pasado se presentaba ante ella como un viajero que había estado oculto en la sombra. Se percató de su lucha, dio sentido a sus acciones en la búsqueda de protegerlos, y comprendió también que sus decisiones no habían sido en vano. Al cerrar la carta, Rosa sintió que parte de su vida había comenzado a encajar. Aunque su esposo había tomado decisiones cuestionables, su amor por ella y sus hijos era innegable. Aquellas verdades se entrelazaban con su propia búsqueda de identidad y su derecho a enfrentarse al futuro. Necesito hacer algo más con esto, Martín. No puedo quedarme aquí. Debo descubrir cómo estos secretos afectan mi vida, declaró con firmeza, la seguridad creciendo en su interior. Esta revelación era solo parte de una historia mucho más compleja. Martín asintió y dijo, «Dame el tiempo que necesites, pero recuerda que cada verdad revelada trae consigo la responsabilidad de una nueva realidad». Con ese consejo resonando en su corazón, Rosa decidió que este era su momento de salto. Ya no iba a permitir que los secretos de su pasado la definieran. Tenía que abrazar su historia, reclamar su identidad y construir un futuro en el que pudiera florecer. Mientras se alejaba en dirección a su hogar, la brisa fresca acarició su piel, llevándose consigo retazos de dudas y miedos. Rosa se sintió más fuerte, había recuperado parte del poder que había perdido y estaba decidida a seguir desenterrando más. Después de todo, había encontrado más que un testamento y una caja llena de recuerdos. Había redescubierto su voz, su historia y su derecho a ser dueña de su propia vida. Con cada paso, avanzaba hacia su verdadero destino, lista para enfrentar las revelaciones que aún faltaban y el futuro que al fin podía visualizar claramente. A medida que se adentraba en su hogar, deseaba que cada rincón de su vida se llenara de esa luz transformadora que había comenzado a brillar de nuevo. En el horizonte, un nuevo comienzo aguardaba, y esta vez lo abrazaría con ambas manos.
Es momento de que tú también seas parte de este viaje de transformación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que enriquecerán tu vida. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer juntos, porque tu apoyo hace la diferencia. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, porque tu voz es valiosa. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden lo importante que es apoyar el canal a través de estas acciones. El futuro nos espera, avancemos juntos.